¿Alguna vez pensaste estudiar en Francia? La toma de la bombilla. Un podcast para llevar tu mate a nuevos horizontes. Bienvenue en France. Ana Ballarino. Destino, París. Tras egresar como arquitecta por la Universidad de la República, Ana Ballarino atravesó 2 instancias de estudio en Francia, en las que completó una maestría en jardines, paisajes y territorios y un doctorado en arquitectura, con especialización en paisaje. Tuvo la oportunidad de cursar sus estudios en 2 históricas instituciones de la Sorbonne, como la Universidad París I, que albergó a reconocidas figuras como René Descartes y Simone de Beauvoir, y a la Universidad de París VIII, bautizada como la Universidad del Mundo, en donde trabajaron, por ejemplo, Michel Foucault y Jacques Derrida, además de Gilles Deleuze. Actualmente se desempeña como docente tanto en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo como en el Centro Universitario Regional Este de Laudelar, además de ser investigadora grado 1 de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación ANI. La toma de la bombilla. La primera vez que te fuiste a Francia fue en el 2000 con el objetivo de realizar una maestría en paisaje. ¿Cómo recordás esa época? Bueno, eso fue como una apuesta grande, digamos, porque yo quería estudiar algo de paisaje y acá en Uruguay no había ninguna formación. La facultad en ese momento llamaba Facultad de Arquitectura secas y la única carrera que tenía era arquitectura. Lo que había podido hacer era estar en la escuela de jardinería, que me había dado como una formación excelente en jardinería, pero quería algo que me diera como otro enfoque y otra amplitud. Y bueno, la verdad que tenía esa idea de ir a Francia, que ya sabía que en lo que tiene que ver con paisaje había una tradición enorme en lo que es la formación, en lo que son las experiencias, las prácticas, y además a nivel cultural en general, un énfasis particular en las ciencias humanas y sociales, que era lo que a mí me interesaba, digamos, ¿no? Como una apuesta que implicó un montón de cosas porque además tampoco había formación de posgrado en mi facultad, entonces no sabíamos ni lo que era una maestría ni lo que era un doctorado. Arriesgarse a hacer algo así y además implicó dejar todo, digamos, dejar el trabajo, dejar la familia, dejar todo y arriesgarse a ir, digamos. Fue como un salto al vacío, digamos. ¿Y sentís que sería muy distinto realizar un intercambio como ese hoy en día? Sí, yo creo que sí, porque hoy, a nivel de mi facultad, por ejemplo, que ahora es la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, ya hay programas de maestría, de doctorado, ya hoy todo el mundo sabe lo que significa. Hay muchos más intercambios internacionales, es mucho más fluido. Eso ha cambiado muchísimo, ¿no? En mi caso, además, se me superpuso el momento de mi vida en el que lo hice, que solapó, digamos, la formación con el formar la familia, digamos, ¿no? O sea, yo terminé la maestría con 4 meses de embarazo. Uh-huh. Entonces eso, toda esa trayectoria académica de posgrado se enlazó con todo mi vida familiar, entonces es como inolvidable, digamos, ¿no? Mencionabas que en ese momento no existía en la facultad acá una maestría o un doctorado. ¿Cómo surge la idea de irse a Europa y en esa época en el que tal vez el proceso de conseguir las becas no era tan conocido? En realidad la idea era formarme en paisaje. Cuando hice unos años antes el viaje a arquitectura, empecé a averiguar en diferentes lugares a ver qué posibilidades tenía, pero siempre me había quedado como seteado que Francia era un lugar especial porque me juntaba las dos cosas, la parte teórica, o tres ramas, lo teórico, las prácticas en paisaje, que uno sabía que había toda una tradición tan larga, y luego lo cultural a nivel del país, ¿no? Entonces lo venía masticando hacía muchos años, dije, bueno, cuando me reciba voy a seguir pensando. Me recibí, seguí dándoles vueltas, y fue difícil, digamos, porque eso, no había ninguna tradición, o sea que fue como toda una experiencia innovadora en ese sentido. Yo ya había empezado mi carrera académica en la facultad, había conseguido un grado 1, o sea que ahí logré que me apoyara la facultad, que me dieran una licencia con goce de sueldo, pero lo otro fue como, ¿a quién le pregunto? A nadie. ¿Quién conozco en Francia? A nadie. ¿Cómo hago el francés? Como podía, porque yo había estudiado. En mi época vos elegías si hacías inglés o francés en el liceo, entonces yo había tenido francés 6 años, pero era el francés, una asignatura liceal, no era el liceo francés ni la alianza francesa, con lo cual en esa época era un francés mudo. Cuando llegué y tuve que hablar francés, pensé que me moría, digamos. La toma de la bombilla. Cuando uno está allá aprende frases, expresiones que por ahí no se enseñan tanto. ¿Cómo fue aprender esas expresiones y cómo te manejaste así con el idioma allá? A ver, cuando llegué me costó mucho, por eso que te digo, no conocía a nadie absolutamente y no tenía hecho el oído. Al no haber practicado tanto, tenía todo el dominio teórico, digamos,
Pero bueno, lo que hice, una de las cosas que hice fue ir todas las noches al Centro Pompidou, que uno podía ir gratuitamente, y tenías un cassette, unos auriculares, y practicabas contigo mismo, ¿no? Y además había muchas personas en esa situación, o sea, había colas para entrar al Pompidou, así que eso fue una de las cuestiones. Y luego en el convivir, ¿no? En la cotidianeidad, uno se va como haciendo. Más allá que la maestría, porque al principio llevó unos días en que empezaron unas semanas, luego lo primero que uno hace es relacionarse con los otros latinos. Entonces ahí no practicabas mucho. Pero bueno, de escuchar las clases, de relacionarte en la cotidiana, en el supermercado, en la panadería, vas como haciendo el oído, que es lo más maravilloso, ¿no? Cuando te logras insertar en ese ambiente, es fascinante, ¿no? Eso es una experiencia fantástica. Y en ese sentido, cuando la primera vez que llegaste, ¿te costó adaptarte a la ciudad? Me costó un montón. Sí. Me costó un montón porque no conocía a nadie. Me costó pila porque no sabía que tenía que ir con alojamiento, así que llegué sin nada. Digo, no, yo soy becaria del gobierno francés, y me dan, todos estos que están acá son becarios del gobierno francés. Y me dice, ¿y el alojamiento? No, ustedes me lo consiguen. No, tú tendrías que haberlo reservado un año antes. Fue muy difícil, y porque tampoco, al no hablar perfectamente y no conocer a nadie, no podía romper ese primer impresión de que la gente naturalmente te acogiera. Capaz que también el hecho de ser una persona más tímida no me permitía, y uno termina haciendo cosas que no harías nunca, ¿no? Decirle a alguien, soy la amiga del hermano, del primo, no sé qué, ¿querés que salgamos a caminar juntos? Lo que sea, con tal de relacionarte con alguien, ¿no? Que ahí también te das cuenta, al principio estuve alojada en una residencia universitaria, que hay muchas personas en esa situación, porque París es una ciudad cosmopolita, y ahí me di cuenta que en esa residencia que yo estaba, que era enorme, la mayoría estábamos en esa, de todas partes del mundo, gente. Entonces ahí terminás chapoteando en el idioma que sea para entenderte con el otro, porque ninguno estaba acompañado, ¿no? En ese momento que apenas se desarrollaba Internet, por ejemplo, las habitaciones eran pequeñitas, ¿no? De 8 metros cuadrados, un corredor en mitad del pasillo, que eran como 20, 30 habitaciones, sonaba un teléfono en mitad del pasillo, sonaba el teléfono y todos íbamos corriendo a atender porque era alguien que te llamaba, y ese decía habitación tanto, y ibas corriendo a decirle eso, te llaman de tu casa. Era como una cuestión compartida, esa necesidad de comunicarse con sus familiares y con su familia, y ahí, ya te digo, uno hablaba japonés, el otro chino, el otro árabe, lo que fuera, y vos tratabas de comunicarte entre todos, ¿no? Entonces eso fue como una alianza, ¿no? Implícita que había entre todos los que estábamos llegados de diferentes partes del mundo, digamos, ¿no? Hablando ahora del idioma francés y de cuando te empezaste a relacionar con gente de Francia, ¿qué expresiones y modismos te quedaron, como si tenés algún favorito que te haya quedado? Capaz que cuando llegabas a algún lugar y siempre te preguntaban, ¿no? Y con esto la panadería, ¿ves? Sí, a veces era como, ¿no? Una cuestión que era como muy cotidiana, ¿no? Capaz que eso me quedó grabado, quizás porque una de las cosas que me gusta mucho de la cultura francesa es la valoración que hacen del pan, digamos, ¿no? Y lo que son las panaderías, las colas para las panaderías, ¿no? Entonces esa cuestión de ir a buscar pan fresco a la panadería, y siempre te preguntaban con esa expresión tan coloquial, ¿no? ¿Y con esto qué lleva? ¿No? Eso capaz que era como lo más que me quedó como cotidiano grabado, digamos, ¿no? Y ahora yéndonos al otro intercambio que hiciste, que fue en el doctorado, que lo hiciste alternando entre Uruguay y Francia. ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, ahí, como yo te decía, cuando yo terminé la maestría, me volví con 4 meses de embarazo. Al año siguiente fui con mi bebé de 7 meses. Entonces fue como también otro tipo de desafío de solapar esas dos cuestiones, y además porque cuando volví a Uruguay tenía que seguir con mi vida familiar y con el trabajo, entonces era mucho más difícil. O sea, para mí hubiera sido mucho más fácil quedarme allá en Francia y seguir con la beca directamente, y quizás en 3-4 años hubiera terminado el doctorado, que me llevó como 8, pero lo que pasa es que mi esposo estaba acá en Uruguay, entonces tenía que volver, así que fui y volví muchas veces. Y también después volví a terminar el doctorado con mi hija de 4 años. Y lo otro que hice fue también invitar a mi tutor de tesis acá a Uruguay, lo invité 2 veces, porque la idea era tratar de formar como una comunidad y tratar de iniciar todo lo que era ese conocimiento en paisaje que acá no estaba, ¿no? Por más que yo hacía ya tiempo que trabajaba en el departamento de paisaje del Instituto de Diseño, era una cuestión que no había una formación específica en eso, no había nadie formado. Entonces traer al tutor, tratar de formar al respecto, tratar de desarrollarlo fue como un proceso largo y muy agotador, pero creo que fue rico en ese sentido, porque se enlazó la ida mía con la venida del tutor, y bueno, más tarde después seguí
también con otras venidas de otros académicos, y creo que eso permitió ir más allá de mi doctorado, llevarlo a toda la comunidad académica, ¿no? Creo que eso fue importante, esa instancia. Tuviste la oportunidad entonces de estudiar en 2 instituciones de la Sorbona. ¿Qué significó para vos la oportunidad de formarte en esta universidad? Bueno, eso fue fantástico, digamos. Además hay muchos servicios o instituciones asociadas. En la Sorbona también estábamos en relación con lo que era el Instituto de Geografía, ¿no? Formación que yo hacía tenía que ver también con la Escuela de Arquitectura de la Villette. Entonces eran como muchas cuestiones. Después también en esa maestría nos relacionamos con lo que es la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, porque venían docentes de diferentes lugares. Entonces estar ahí te influye no solo saber quiénes se formaron, sino también a veces estar en esos edificios. Yo que soy arquitecta, ver todo ese ambiente, las bibliotecas, los lugares, era como que te llegan cosas como por ósmosis, digamos, ¿no? Realmente es como muy emocionante. Mira, ahí en realidad eso fue más bien como un cambio que se fue dando, más bien una cuestión administrativa, porque mi tutor, Le Dantec, la maestría empezó en París 1 y luego el laboratorio en el que él estaba asociado se asoció con París 8. Ahí creo que hubo como una cuestión de la escuela de arquitectura, porque las escuelas de arquitectura no pertenecen a las universidades, entonces se tienen que asociar. Y también, digamos que yo seguía con el mismo tutor todo el tiempo, eso no me cambió. Defendí en París 8, pero de hecho toda mi formación, todo lo que hice fue en París 1. Y lo que llegó a hacer en París 8 es que hubo una alianza a último momento entre la escuela y la universidad, y podían hacer el doctorado en arquitectura. Y esto era súper importante porque, de hecho, yo fui la primera doctora en arquitectura en Francia, por esta alianza que hubo entre la escuela y la universidad, lo cual a mí no me cambiaba nada en todo lo que hice. Solo si no me lo hubieran dicho, yo ni me enteraba, digamos, pero fue lo que pasó. Y terminó siendo esa cuestión, más simbólica, digamos, que otra cosa. Hablando justo de tomar clases en otro país, ¿encontraste alguna diferencia o cuál sería la mayor diferencia que encontraste entre la forma de dar clases o de impartir conocimiento con respecto a Uruguay? Con respecto a Uruguay, yo creo que ahí, yo no sé si puedo generalizar, porque creo que depende mucho, incluso acá, que por ejemplo yo estoy en contacto con varias facultades, hay tantos cambios, capaz que hay más relación entre una disciplina en Uruguay, yo que sé, agarro geografía, entre la geografía en Uruguay y la geografía en Francia, que la geografía en Uruguay y la arquitectura en Francia. Entonces hay tantas diferencias. Yo lo veo acá que también trabajo con agronomía o con otras facultades. Hay tantas diferencias entre los servicios. Tenemos diferencias en cómo pensamos, en cómo nos vestimos, en cómo hablamos, en cómo sentimos. En lo que a mí me pasó, capaz que cuando yo lo hice, sobre todo la maestría, que ya te digo que acá no teníamos ni idea de lo que era un posgrado, fue maravilloso tener docentes de tantas formaciones distintas, porque había geógrafo, filósofo, ingeniero, arquitecto. Entonces, tenerlos todos juntos en una formación era como un golpe grande, ¿no? Y también en ese proceso, cuando fui a la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales, estaba bárbaro porque había una dinámica como de seminarios con profesores, era como más abierto, tenías como un intercambio que yo no tenía esa experiencia acá. Capaz que ahora te miro y te digo, bueno, no, sí, pero en ese momento yo no lo había vivido, tenía solamente esa experiencia de grado, entonces fue como un salto muy grande, digamos, ¿no? Bueno, en Uruguay y en otras partes de la región ha habido mucha influencia de la tradición francesa en paisaje, con figuras como Carlos Racine y Carlos Thais, que se encargaron de diseñar varios de los parques y jardines de Montevideo. ¿Eso fue algo que te impulsó a elegir Francia como lugar de estudio? Sí, en parte esa fue una de las decisiones. Sí. Hasta donde tenía el conocimiento, que llegaba como hasta ahí, sí, claramente decía, bueno, tengo esa práctica. Después tenía también como esa cuestión del amor por Francia, digamos, ya te digo, por esa cultura. Mis padres habían estado en Francia, en algún momento mi padre había estudiado algo en la época en que ellos eran chicos, el francés tenía otra importancia, digamos, ¿no? En mi casa ellos, cuando no quería que nosotros nos enteráramos que estaban hablando, hablaban en francés. Fue el mejor incentivo para aprender francés, a ver qué están diciendo, qué entendiste vos, qué entendiste vos. Y bueno, el hecho de que ellos hubieran ido, capaz que también uno le queda como esa prejuicio a favor, digamos, de, ay, qué lindo si algún día nosotros pudiéramos ir. Claramente cuando hice el viaje de arquitectura unos años antes, nos fascinó, porque además llegamos en verano a París, fue donde agarramos la camioneta para hacer toda la vuelta de Europa, y agarramos unos días espectaculares. Entonces esa idea que me quedó de Francia fue como muy rica, y ahí vivimos mucho en los parques, en esa vez que hicimos el viaje de arquitectura. Entonces realmente uno pensar que algo lo podés vivenciar, tener la experiencia de todos esos proyectos que se hacían, verlo en la ciudad, verlo en los parques, es como un incentivo muy grande, digamos, ¿no? ¿Y qué tanto dirías que se diferencian los proyectos franceses de ese entonces? Por ejemplo, como hablábamos del Parque Rodó,
con los que hay hoy en día allá? A ver, yo creo que hoy ha cambiado mucho la concepción del paisaje en Francia, que antes tenías como una cuestión más del punto de vista geométrico, más rigurosa, y hoy se ha vuelto como más libre, y también la concepción, por ejemplo, hay una teoría que habla del jardín en movimiento, que es de un paisajista, Gilles Clément, que habla justamente no solo en el diseño geométrico, sino también en pensar en el manejo posterior. Tratar de ver cómo la naturaleza le das como más lugar. Se inicia una conciencia que, si bien es muy incipiente, creo que se está empezando a ver de un enlace mucho más íntimo entre lo estético y lo ambiental. Uh-huh. Me parece que por ese lado sería como lo más importante. Participaste del diseño de la nueva Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República y del Plan de Iluminación de Montevideo. ¿Cómo fue tu integración en esos proyectos? ¿Cuáles fueron tus roles? Bueno, en el proyecto de la Facultad Veterinaria yo trabajé como responsable por Facultad de Arquitectura junto con un docente de Agronomía, porque éramos la Facultad de... La licenciatura de paisaje es una carrera conjunta entre arquitectura y agronomía, junto con egresados de la licenciatura y estudiantes. Y bueno, eso fue una experiencia muy interesante porque fue como el inicio de que desde la universidad, desde el plan de obras de mediano y largo plazo, contrataran, ¿no? Hicieran un convenio para hacer ese proyecto. Y creo que es como también un punto de partida para tratar de que el proyecto de paisaje se enlace con el proyecto arquitectónico, si bien pienso que tendría que ser antes ese proceso, pero bueno, fue una experiencia súper interesante que fue difícil porque nos agarró en plena pandemia. Entonces, por ejemplo, queríamos ver en la sede vieja cómo se usaba la sede vieja para tratar de ver esas percepciones, esa idea que tenían los funcionarios TAS, los docentes, los estudiantes, los egresados, tratar de ver qué cosas podíamos aplicar a la sede nueva. Entonces ahí tuvimos apoyo para hacer unas entrevistas, unas encuestas que fueron virtuales, porque no había nadie en la sede vieja, y tratar de ver, bueno, qué especies valoraban, qué les interesaba. Por ejemplo, ellos usaban mucho los espacios exteriores con mesas y sillas, propusimos esas cosas para allá, ¿no? Esos lineamientos, algunas especies vegetales también, y en lo que tiene que ver con el plan maestro de iluminación, que hubo también, que fue una experiencia con la Intendencia de Montevideo, y ahí se contrató a un asesor francés, a Roger Narboni, y bueno, y ahora estamos haciendo un proyecto que tiene que ver con eso, porque una de las teorías de Narboni es que están tratando de bajar los niveles de iluminación en las ciudades en Europa, y por una cuestión económica, pero no solo económica para menor gasto, sino también para menor perjuicio de lo que tiene que ver con la biodiversidad. Y la otra cuestión que está asociada atrás de eso es que no necesariamente mayor iluminación implica más seguridad en la ciudad. Entonces de ahí se nos desencadenó un proyecto que estamos ahora haciéndolo, de tratar de ver si en Montevideo podemos decir que, por ejemplo, estamos haciendo un estudio con delitos y ver si realmente es donde es más iluminado, donde hay más luz o menos luz, si hay más delitos o no. La toma de la bombilla. Jean-Paul Sartre, embajador de Francia en Uruguay, responde a la pregunta ¿por qué estudiar en Francia? Buen día, mi nombre es Jean-Paul Sartre y soy el embajador de Francia en Uruguay. Si quieres estudiar en el extranjero, por supuesto te invito a elegir Francia. ¿Por qué? Porque Francia cuenta con más de 3.500 centros de educación superior, públicos y privados, que ya reciben estudiantes de todo el mundo. También porque Francia es el tercer país mejor rankeado en el ranking de Shanghái, con 25 universidades entre las mejores del mundo. Porque Francia es un país de innovación, donde existe un ecosistema atractivo, asociando laboratorios, universidades y empresas, especialmente en el sector tecnológico. También porque en Francia el costo de la matrícula en las universidades públicas es bajo. Y por supuesto, porque Francia es un país donde se vive bien gracias a su gastronomía, sus paisajes, su patrimonio y su diversidad. Así que si estás interesado en estudiar en Francia, tienes varias posibilidades. Puedes ir por convenio, por un semestre o incluso por 2 años, en el caso de una doble titulación, gracias a los numerosos convenios que existen entre universidades uruguayas y francesas. O puedes ir de forma personal. La plataforma campusfrance.org propone catálogos de licenciaturas, maestrías y doctorados. También puedes acercarte al espacio Campus France de la Alianza Francesa de Montevideo para tener más información. Si hablas francés o quieres hablar francés, Francia es obviamente tu destino natural, pero no es esencial, porque existe también en Francia más de 1.200 formaciones en inglés, en todas las disciplinas y todos los niveles. Yo mismo tuve una experiencia de expatriación cuando era joven,
Y eso cambió mi vida para siempre al abrirme nuevas perspectivas. Así que te esperamos en Francia o en otra de nuestras hermosas regiones. La toma de la bombilla. Entonces dirías que tu trabajo en estos proyectos tiene algún anclaje en las tendencias y conceptos que absorbiste en Francia. Sí, todo. Sí. Todo, sí. No puedo pensar mi vida personal ni mi vida académica sin esa formación que fue como un antes y un después, digamos, ¿no? Yo creo que fue realmente impactante, porque además fue eso, como la experiencia tan intensa de la maestría y la otra experiencia tan larga del doctorado, y después seguí, porque en definitiva, después de terminar el doctorado, volví a un tribunal, seguí invitando docentes, volví a congresos, y siempre volvés a una actividad, pero te seguís relacionando con esa manera tan particular que tienen de vivir el espacio público, ¿no? En París, o algo que a mí me fascina, que es la bicicleta, poderlo usar como un medio de transporte, y ahí se usa como un medio de transporte, entonces eso a mí me hace sentir a mis anchas y trato de siempre aplicarlo acá, ¿no? En la enseñanza y en la investigación, digamos, ¿no? Y ahora, para cerrar, ¿qué lugares icónicos del diseño del paisaje nos recomendarías visitar, sea en Francia, en el continente europeo o donde sea? Está claro que en París está enlazado toda esa parte del paisaje con lo que es el diseño urbano, digamos, ¿no? Entonces toda la ciudad, ¿no? Es como, y hay muchos parques, porque tenés los parques que tenés de antes, el Luxemburgo, pero si pensás después el Museo de Quai Branly, lo que es Versalles. Dentro de Versalles también, por ejemplo, gracias a todo esto yo descubrí que, bueno, uno tiene el Parque Versalles, pero está la Escuela de Paisaje de Versalles, que su espacio exterior era lo que era el Huerto del Rey, ¿no? Entonces eso también, el Potager du Roi, es fantástico ir a ver lo que era un diseño de un huerto y lo que implicaba, ¿no? Porque va más allá de lo que se plantaban las especies, sino que hay toda una conformación espacial que es como maravillosa, ¿no? Y si me decís más allá de Francia, toda Europa, yo creo que también hay muchos lugares y me parece que es fascinante también esa vivencia que tienen de las cosas. Por ejemplo, ahora he tenido varias experiencias de recorrer países en bicicleta, ¿no? De recorrer Hungría, de recorrer Eslovenia. Entonces, esa relación que te permite ir más allá de las ciudades y lo que es el concepto del parque nacional. Que uno a veces te dice un parque, ¿y dónde está el parque? No, todo esto es el parque. Entonces, es una concepción que tiene otra escala, ¿no? Entonces, está bueno ver la escala que tenés de repente en un balconcito en París con la maceta, que ves que una persona tiene la maceta, o por ejemplo también el uso que se hacen de las flores, la florería, que vos ves una florería en cada esquina porque la gente tiene la flor en lo cotidiano, no te la voy a regalar a vos porque es tu cumpleaños, sino que hay florerías, ¿no?, que se usan mucho, las macetitas en los balcones porque hay gente que tiene un balconcito o el alféizar de la ventana, ¿no? Entonces tenés desde esa escala, tenés la escala urbana, tenés los parques, pero después tenés la escala nacional. Entonces yo creo que es como lo interesante, esas diferentes maneras de vivirlo, ¿no? Me parece que eso es lo interesante. También lo otro que ellos tienen muy importante, que capaz que nosotros lo tenemos más a nivel de superficie, pero la importancia de los ríos, ¿no? Nosotros tenemos el Río de la Plata, pero nosotros es un mar. Pero en las ciudades europeas son muy importantes los ríos, que en general las atraviesan y les dan como otro carácter, ¿no? Entonces ahí tenés el río, los puentes, que también creo que te permiten diferentes vivencias de la naturaleza, ¿no? Capaz que el no tener un mar, nosotros en París, por ejemplo, lo que más nos costaba era no tener el viento que tenemos nosotros en la Rambla, y tenés que aprender a vivirlo de otra manera, ¿no? Y disfrutar de otras cosas que capaz que acá no valoras tanto, ¿no? La toma de la bombilla. Un podcast producido por Uniradio en conjunto con la Embajada de Francia en Uruguay y Espacio Campus France. Idea original, Maya Blanc y Tamara Sánchez. Temporada 2025, Juliette Joseph y Mathilde Maurice. Dirección, Gabriel Gali. Coordinación general, Juliana Dancilio. Locución, Juliana Dancilio y Ramiro Brianza. Diseño de sonido, Gastón Pepe. Edición, Gastón Pepe y Diego Varela. Entrevistas a cargo de Sabrina Silva, Lucía Cunha, Juan Ignacio Winans, Valentina Barrios y Facundo Criado. Identidad visual, Ramiro Brianza. Uniradio Podcast, Facultad de Información y Comunicación. Universidad de la República.